Ahora mismo estoy haciendo un sorteo de 5.000 pavos entre todo el mundo que deje su ID en comentarios. Hoy os traigo cómo conseguir la skin Galaxy totalmente gratis. Vamos allá, vamos a empezar a hacer el truco. No os podéis saltar ninguna de las partes del vídeo porque es súper importante que hagáis todo al pie de la letra para que os funcione el truco. Por si alguien se lo pregunta, no os pueden banear haciendo este bug porque es un fallo del juego. Lo primero de todo que tenemos que hacer sería irnos a la taquilla y lo que tendríamos que hacer sería súper sencillo. Lo que tendríamos que hacer, la skin da totalmente igual. Lo que nos tendríamos que cambiar sería el pico, ¿vale? Nos tendríamos que cambiar el pico a el pico predeterminado del juego. La skin podéis tener la del noob o cualquier otra skin que tengáis en ese momento. Y súper importante, todos los camuflajes tienen que ser iguales, todos menos el primero. El primer camuflaje tiene que ser distinto a los demás. Los demás bailes da igual y todo esto da igual. Lo siguiente que tendríamos que hacer sería irnos a la tienda de objetos y poner un código de creador. Yo por ejemplo tengo el mío que es soyales04, pero vosotros podéis poner el que queráis. Lo siguiente que tendríamos que hacer sería irnos al modo de juego que tenemos que seleccionar y nos iríamos a escuadrón. Muy importante, esto tiene que ser no llenar, súper importante no llenar. Y cuando le diéramos a listo, antes de darle a listo tenemos que rápidamente entrar al primer objeto, ¿vale? Al primer objeto que puede ser tanto las ofertas de tiempo limitado o esta. Por ejemplo, si este pack ya lo tenéis comprado, pues el primer objeto que os salga será este. Entonces, en mi caso, tendríamos que presionar aquí y estar un segundo, dos, salimos y rápidamente le daríamos a jugar escuadrón no llega. Una vez que estamos en partida, nos tenemos que dirigir a este punto que he marcado aquí. Tenéis que saber que cuantas más veces hagáis el bug, más probabilidad tendréis de conseguir la skin Galaxy totalmente gratis. Otra cosa muy importante que tenéis que saber es que a todas las cuentas no funciona todos los bugs, ¿vale? Por ejemplo, este bug puede ser que te funcione, pero el de la skin iconic puede ser que no te funcione. O puede ser que te funcionen los dos o que no te funcionen los dos. Pero ya os digo, a la mayoría de la gente le funciona el truco. Vale, muy atentos. Lo primero que tenemos que hacer es caer en esta casa de aquí. Es muy importante caer justamente en esta parte del techo, en lo que sería la punta, y romper la parte derecha, ¿vale? Romper la parte derecha del fondo. Lo que tendríamos que hacer después sería poner una escalera, ¿vale? Poner una escalera y rotarla así, súper sencillo. Lo siguiente que haríamos sería ponerla otra vez así y ahora os recomiendo, ahora ya podemos salir porque ya hemos hecho la parte más importante y más difícil, que sería esta, ¿vale? Pues lo siguiente que tendríamos que hacer sería, podemos bajar, podemos hacer lo que queramos, coger material sería lo que os recomiendo para poder seguir haciendo el bug tranquilamente, ¿vale? Con coger, yo que me sé, un poquito más de material, yo que me sé, 150, una cosa así, que vamos a llegar ya enseguida, ¿vale? Con tener este material para hacer 10 escaleritas más, ya lo tendríamos, vale. Ya lo tenemos todo hecho, ¿vale? Nos podemos construir así, esto da totalmente igual. Y nos subimos a la parte del tejado. Muy importante no editar esto, ¿vale? Lo siguiente que tendríamos que hacer, tenemos una escalera construida, otra más y otra más. En total sería 1, 2, 3, 4 y 5. Simplemente contáis 5 escaleras hacia arriba. Y lo siguiente que tendríamos que hacer sería poner un suelo, ¿vale? Un suelo y una pirámide. La rotaríamos, la pirámide, la volveríamos a editar y rápidamente abandonamos partida tocando el suelo, ¿vale? Tenemos que tocar el suelo, antes de tocar el suelo no funcionaría. Si abandonáis partida antes de no tocar el suelo no funcionaría, pero justamente en cuanto toques el suelo tienes que abandonar la partida. En cuanto saliéramos de la partida, lo que tendríamos que hacer, volver a la tienda y darle a aceptar el mismo código. Ya os digo, podéis tener el soyales04, que es el mío, o otro distinto. Una vez que hemos aceptado otra vez el código de creador, lo que tendríamos que hacer sería dirigirnos al primer producto de la tienda. Ya os he dicho que si tenéis comprado este pack, lo único que tendríais que hacer sería meteros en la primera skin, ¿vale? Nos metemos en este pack y tenemos que estar 5 segundos contados. Hacéis así una cuenta atrás, 5, 4, 3, 2, 1... 5 segundos contados, estamos un poquito más, vaya a ser que vaya un poquito más rápido que los segundos,
¿vale? Y ya estaría hecho, y con esto ya estaría hecho el bug. Lo que os recomiendo ahora sería volverlo a hacer para así tener más probabilidad. La skin suele tardar entre un día, una semana. Hay gente que le diga instantáneamente, pero una semana es más o menos la fecha límite para que te llegue esa skin Galaxy. Que sepáis que tenéis el sorteo en comentarios. Y ahora sí que sí, adiós.